El sexo no siempre es todo lo placentero que se supone. El dolor durante la penetración afecta a una de cada 5 mujeres de manera regular y la mayoría lo experimentan en algún punto de sus vidas sexuales. Hola y bienvenidos al podcast Sanando lo Tóxico del Amor. Yo soy Ana Salgado, experta en pareja y sexualidad y consteladora familiar. Y hoy les platico acerca de sexo físicamente doloroso. Cuando el sexo duele y obviamente queremos encontrar una solución, lo primero que necesitamos identificar es si la causa de ese dolor puede ser física, una cuestión médica, o emocional y psicológica, o una mezcla de ambos, para saber cuál es el camino a tomar para solucionar el problema. El dolor durante la penetración puede darse en cada penetración, incluso cuando te pones un tampón, solo con ciertos compañeros sexuales y en ciertas circunstancias o en todas. Recientemente, cuando antes tenías sexo sin dolor, superficialmente solo en la entrada de la vagina o solamente durante la penetración profunda, puede ser como una sensación que arde o quema o como una sensación punzante o de presión intensa. Es importante estar clara dónde se localiza y cómo se da el dolor porque sus causas pueden variar dependiendo de estos factores. Si el dolor está localizado en la entrada de la vagina, puede darse por una falta de lubricación, que puede ser el resultado de bajos niveles de estrógeno, como los que se experimentan durante la menopausia, la premenopausia o la lactancia, algún tipo de medicación que estés tomando, escasa estimulación previa, una falta de deseo cuando no tengo ganas o no estoy de humor, estás nervioso o estresado por algo. Asimismo, si has tenido episodios de dolor anteriores, seguramente vas a estar preocupada de que te vuelva a ocurrir y esto interrumpe la lubricación. Porque si sentís miedo, es difícil excitar. Puede haber una herida, un trauma o una irritación que puede ser causada por una episiotomía mal cicatrizada, por haber pasado por una cirugía pélvica de algún tipo o alguna abnormalidad en los niveles de pH vaginales, muchas veces causados por contacto con productos irritantes como jabones, duchas vaginales que son fatales para la salud de nuestra vagina porque alteran el pH vaginal creando muchas veces precisamente los problemas que dicen resolver, ya que la vagina tiene una flora encargada de mantener limpia y saludable el área, nunca debe limpiarse por dentro, o a veces por el uso de lubricantes con sustancias agresivas que esté causando irritación. Al escoger un lubricante para las relaciones sexuales, hay que escoger uno que esté libre de parabenos, de alcohol, de sulfato y de preferencia sin sabores o fragancias artificiales. Mejor si son a base de agua, que son los más gentiles con la delicada zona. En el caso de que queramos un lubricante para el uso de juguetes, también debe ser a base de agua, que son los más recomendables. Los que son a base de silicona son los mejores para las relaciones sexuales anales. Otra posibilidad es que tengamos una inflamación, una infección o un padecimiento de la piel. Puede haber una infección vaginal o del tracto urinario. Otra posibilidad puede ser una reacción al método anticonceptivo. Algunas mujeres son alérgicas al látex o a los espermaticidas y no lo saben, ya sea por falta de experiencia o porque antes no lo era y de pronto por cualquier razón han desarrollado este tipo de alergia. También puede ser que el diafragma o la capucha cervical no estén bien puestas y esto esté causando dolor. Otras causas un poquito más complejas pueden ser vaginismo, que es un padecimiento en el que se dan espasmos involuntarios en los músculos de la pared vaginal que la cierran parcial o completamente, haciendo los intentos de penetración muy dolorosos o imposibles. El vaginismo especialmente es un tema súper complejo porque es un diagnóstico médico, pero la causa la mayoría de las veces es un trauma emocional y es difícil de trabajar porque es totalmente inconsciente. Es decir, la persona no tensa la vagina conscientemente, sino que los músculos se tensionan sin su control. Lo mismo pasa con la vestibulitis vulvar, que es una condición en la que, por razones sin explicación, generalmente emocionales, se experimenta una sensación de ardor o de que me quema alrededor de la entrada de la vagina. Por otro lado, si el dolor está localizado dentro o al final de la vagina o incluso en el abdomen bajo, es decir, que se experimenta durante la penetración profunda o durante algunas posiciones, las causas pueden tener que ver con alguna enfermedad y condiciones médicas, como por ejemplo una endometriosis, el prolapso uterino, la cistitis o la inflamación de la vejiga, la hemorroide o los fibromas uterinos. Eso ya hay que descartarlo con un médico. También tenemos infecciones en los órganos reproductivos, particularmente en el cérvix, el útero o las trompas de falopio, también pueden causar dolor. O problemas en los ovarios como los quistes, que también generan un dolor profundo. Y por último, algunas cirugías o tratamientos médicos, especialmente cirugías que incluyen el área pélvica. Empiezo por la parte médica porque es lo primero que tiene que descartarse. Ante el dolor durante la penetración, lo primero que hay que hacer es ir donde tu ginecólogo o tu ginecóloga y hacer los exámenes necesarios y pertinentes
para descartar un asunto físico o un asunto médico que tenga una solución sencilla. Las emociones obviamente están muy entrelazadas con la actividad sexual y pueden jugar un rol en cualquier clase de dolor sexual, incluso en los que tienen una base médica. ¿Por qué? Porque a veces lo que pasa es que el dolor comenzó por un asunto médico, pero yo ya quedo con el miedo de que me va a doler. Entonces, aunque la parte médica se haya resuelto, persiste el dolor por el componente emocional. Estos factores emocionales incluyen problemas psicológicos como la ansiedad, la depresión, la preocupación acerca de la apariencia física, el miedo a la intimidad o problemas en la relación que pueden contribuir a bajar los niveles de excitación y resultar en incomodidad o dolor. Entonces, cuando las personas vienen con síntomas sexuales, lo primero que se mira es qué es lo que le está pasando a esta persona en general. ¿Está disfrutando de los demás placeres de la vida? ¿Tiene ilusiones? ¿Cómo está su salud mental en general? Alguna vez recibí una paciente que vino por un problema de sexualidad, por falta de deseo. Y lo que le pasaba era que tenía una depresión funcional. Es decir, que ella iba al trabajo, ella cuidaba de sus niños, tenía a su pareja, iba al gimnasio, pero no tenía ningún placer en la vida. Su trabajo no le gustaba, su marido no le gustaba, el ejercicio que hacía no le gustaba, no había disfrute ni placer. Y entonces lo que trabajamos es precisamente la conexión con los placeres y la depresión subyacente que había en ella. Y una vez resuelto esto, el deseo sexual regresó como resultado. Y en segundo lugar se pregunta cómo está la relación. Estamos conectados emocionalmente, yo me siento bien con esta pareja, estamos pasando por un momento de dificultad fuera de la relación sexual, hay temas no resueltos entre él y yo fuera de la cama o a veces los problemas empezaron en la cama y ahora ya están afectando la parte emocional, porque siempre lo uno va a alimentar a lo otro. Lo segundo es una historia de abuso sexual. El haber sido abusada no es una condición sine qua non para el dolor durante la penetración, porque como voy a explicar un poquito más adelante, también hay otros tipos de traumas que afectan la sexualidad. También es común que un montón de veces no se reconozca como tal. Es decir, que yo recibo un montón de pacientes que tienen una historia de abuso sexual, pero que no le ponen ese nombre porque no lo reconocen como un abuso, porque tal vez no hubo penetración o porque no hubo uso de la fuerza, porque un desconocido que me obligó a hacer cosas que yo no quería. Entonces no se le reconoce como un abuso, aunque lo es. Y en esos casos empezamos por ahí, por ponerle nombre a las cosas. Y lo tercero, una ansiedad de ejecución, que se da cuando un incidente aislado de dolor ocurre y deja a la persona con la ansiedad y el miedo de que el incidente de dolor se repita, dificultando que la persona se relaje y causando como consecuencia que el dolor de hecho se repita, perpetuándola y alimentando el problema. De esto precisamente les hablo cuando les explico que las causas médicas muchas veces se interconectan con las causas emocionales. Es decir, que pudimos haber sanado la causa médica, pero la causa emocional persiste y entonces el dolor no se va. Y muchas veces el tratamiento de este tipo de padecimiento o de disfunciones sexuales necesita un acompañamiento médico y psicológico a la vez, especializado. Es decir, que no todo médico sabe tratar un padecimiento sexual y no todo psicólogo sabe tratar la sexualidad. Necesitamos encontrar personas calificadas para esto. Y finalmente, el trauma intergeneracional. La sexualidad, específicamente las disfunciones sexuales que presentaban mis pacientes, fueron la razón principal que me impulsó a buscar alternativas de tratamiento a lo que en esos tiempos, hace 20 años, se enseñaba para el abordaje de la terapia sexual. Se trabajaba principalmente con cambios de comportamiento, con dilatadores, solo se miraba el síntoma y se intentaba contrarrestar. Y yo miraba que esto era hasta retraumatizante para las personas. Tenemos la bendición de que cada vez tenemos más pruebas científicas del funcionamiento del trauma intergeneracional como causa de este tipo de padecimientos. Yo en lo particular trabajo con constelaciones familiares y con otras herramientas somáticas, pero también muchas veces lo he acompañado con terapia floral, por ejemplo, con excelentes resultados. ¿Cuándo se sospecha de trauma intergeneracional? Cuando no encontramos nada más. Cuando la persona está sana, cuando físicamente está bien, cuando no hay un trauma personal, cuando no hay un abuso sexual, la persona está bien, esos son los casos más difíciles, porque de todos modos encontramos el síntoma. En el caso de la sexualidad femenina, durante tantas generaciones, el placer de la mujer ha tenido como consecuencia dolor y sufrimiento. A veces lo que se instala es un mandato intergeneracional de la prohibición del placer o nuestro cuerpo está preprogramado para temerle a la penetración. Esto se puede expresar de distintas maneras. Cuando se atoran en mi cuerpo las reacciones placenteras, la anorgasmia, el vaginismo y la vestibulitis vulvar son buenos ejemplos de esto. La ansiedad que produce la cercanía, la intimidad, la vulnerabilidad y la ternura que impiden una entrega sexual verdadera. Lo tercero, la repetición de patrones de relación difíciles
de la familia, sentirme atraída por personas con personalidades altamente conflictivas y maduras emocionalmente que padecen adicciones que me condenan a una vida donde el placer vital se vuelve imposible, ya ni hablar del placer sexual. A veces incluso las dificultades para convertirnos en mamá o tener hijos, que no es lo mismo, es que es otro aspecto de la sexualidad súper complejo de trabajar. Lo quinto es la incapacidad de confiar, lo que mantiene nuestras relaciones superficiales sin una entrega verdadera en la cama y fuera de ella. Y finalmente la culpa que sentimos cuando nos escogemos antes que a los demás, que nos impide conectar con lo que verdaderamente nos gusta o nos duele y poder comunicarlo a nosotros mismos y a los demás con quienes nos compartimos en la sexualidad. Durante tantas generaciones la sanación de toda esta historia difícil no fue posible. Este ha de ser el compromiso de esta generación, con toda la información y el conocimiento y las herramientas que tenemos a disposición, abrirnos a hacerlo diferente. Ni la mujer, ni su dolor, ni su placer han de seguir en las sombras. Cada vez habemos más mujeres sanando generación. Las mujeres que sufren de dolor durante la penetración tardan mucho en buscar ayuda, 4 años en promedio. Esto porque suponen que el dolor está en su cabeza, porque les da pena hablar del tema con su médico o porque suponen que algún día el dolor se irá. El dolor no está en tu cabeza, tampoco se irá mágicamente, pero hay muchas opciones de tratamiento. La salud y la vida sexual merecen atención prioritaria. Busca la ayuda profesional que necesitas. Y termino con esta invitación porque a nadie le hace bien que tu sexualidad sea dolorosa. Apartando los idiotas, ningún hombre o persona decente quiere lastimar tu vagina. A nadie le hace bien que vos vayas por ahí aguantando dolor. Y yo entiendo que a veces es difícil encontrar profesionales que sepan trabajar estos temas y que puede ser una búsqueda difícil y a veces desesperanzadora. Pero como con todo lo que es importante de la vida, hay que seguir buscando soluciones hasta encontrarlas. Cada caso va a ser diferente y cada persona que vive con una disfunción sexual va a atravesar un camino, pero merece recobrar tu salud. Ojalá este sea tu primer paso. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y la espero en todas mis redes sociales en las que me encuentran como Ana Salgado-US, donde estaré compartiendo material complementario para empezar a sanar lo tóxico del amor. Hasta la próxima.